Hola a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Muchas gracias a los representantes de los puntos nacionales de contacto que nos acompañan hoy, a Marcela Paiva de Chile, Alejandro Pofo de Argentina, Marcio Lima de Brasil, Catalina Gaviria de Colombia, Ariana Arce de Costa Rica, Carla Minuti de México y Lisbeth Loja de Perú. Esta sesión está pensada como un espacio de profundización acerca de qué significa el acceso a reparación ante los puntos nacionales de contacto y para que las personas, digamos, de la audiencia nos puedan acompañar en hacerle preguntas quizás más específicas a los distintos mecanismos de estos, digamos, a los PNC de los distintos países. Para eso vamos a tener 30 minutos, como lo adelantábamos recién. Les pedimos que, digamos, que mientras se van sumando los demás, queríamos contarles un poco de un evento que hubo en el día de ayer, que hubo una reunión específica sobre puntos nacionales de contacto e instituciones nacionales de derechos humanos para América Latina y el Caribe. Esta reunión fue organizada por la OCDE y por el Instituto Danés de Derechos Humanos en un acuerdo, en un memorándum de entendimiento que tienen entre la OCDE y la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para fomentar el respeto por los derechos humanos por parte de las empresas. El objetivo de esta reunión que se celebró ayer fue explorar el potencial de cooperación entre los distintos tipos de instituciones y realmente, por lo que me han contado, ha sido un intercambio muy enriquecedor que sentó las bases para profundizar el diálogo y la cooperación a través de intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como de capacitación recíproca. En particular, de hecho, el PNC de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile compartieron su experiencia de colaboración en el marco del convenio que tienen desde 2017 y partiendo del ejemplo de Chile, se profundizó quizás en dos ideas de cuestiones en las que pueden trabajar en conjunto. En este sentido, hay esta promoción de estándares en materia de empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable, y también la gestión de casos. Y, digamos, en línea a concretar un poco más estas ideas de colaboración, se plantearon algunos puntos de partida que me gustaría señalar aquí, que son, por un lado, que los planes nacionales de acción en materia de empresas y derechos humanos pueden servir como un vehículo de cooperación entre los puntos nacionales de contacto y las instituciones nacionales de derechos humanos. Por otro lado, que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden, digamos, ser miembros observadores y, digamos, consultivos, ¿no?, de los PNC, lo cual también es una muy buena idea, muy buena propuesta. Y a nivel nacional, que los PNC y las instituciones nacionales de contacto también pueden celebrar, digamos, memorándums de entendimiento para poder trabajar en conjunto. En resumen, ha sido un encuentro que quizás podríamos calificar de histórico porque, digamos, por un lado fue la primera vez que sucedió algo así en el marco del Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos, pero sino también porque se lograron distintos consensos sobre las oportunidades de trabajo conjunto y la colaboración que pueden tener entre ambas instituciones. En este sentido, mientras esperamos que nos lleguen las preguntas por parte de los participantes, ya tenemos algunas de la sesión plenaria, pero, digamos, quisiéramos saber quizás si alguno de ustedes nos puede contar brevemente algún punto más sobre sus impresiones al respecto de esta reunión de ayer. No sé si alguno quisiera tomar la palabra, puede avisarnos por el chat interno, así toma la palabra. Y lo mismo, si algún otro PNC, algún otro representante de PNC nos puede contar un poco más cómo imaginan o cómo han avanzado en el vínculo con instituciones nacionales de derechos humanos. Quizás brevemente podemos... Argentina, perfecto. Alejandro. Está con mute. Buenas tardes nuevamente, muchas gracias y efectivamente la reunión de ayer fue muy productiva. Hay temas comunes con las instituciones de derechos humanos de nuestros países, en nuestro caso con el Defensor del Pueblo, y al mismo tiempo tenemos algunas diferencias, pero creemos que el potencial de colaboración es muy grande. Lo que hemos acordado en el caso de Argentina es hacer acciones en conjunto. La Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina, además, forma parte del comité asesor del Punto Nacional de Contacto, por lo tanto tenemos una frecuente
un intercambio frecuente con ellos, pero la idea es sobre todo trabajar mucho en la difusión. Ayer se hizo hincapié en lo grande que son nuestros países y la necesidad de que, digamos, que llegue a todos los puntos de los países la explicación de qué son las líneas directrices de la OCDE, qué pueden hacer los puntos nacionales de contacto y eventualmente que empiecen a aparecer más casos, más instancias específicas para poner en movimiento este mecanismo que creemos muy bueno para acercar a las partes cuando hay alguna diferencia en algún tema que tenga que ver con derechos humanos o con todos los temas cubiertos por las directrices. Muchas gracias. Gracias. Nos están pidiendo que quizás hay mala conexión, que puedan refrescar a los que no han podido. No sé si alguno de mis colegas puede avisarles. Buenísimo. Entonces, arrancamos con una de las primeras, si les parece, una pregunta que nos llega de, primero un comentario, que nos llega de Francisco Martínez, que dice que digamos, difundir la existencia de los PNC es definitivamente clave para la región. Para destacar, digamos, su trabajo y digamos, la gran oportunidad que brinda este mecanismo. Así que, de nuevo, muchas gracias por sumarse. Este justamente es un espacio para difundir esto. Gracias, Francisco, por tu comentario. Tenemos una pregunta que nos dice que mucho se ha dicho con respecto a los procesos de reparación, como, por ejemplo, dialogar con las víctimas. Sin embargo, existe un silencio sobre la participación de las víctimas en torno a, digamos, la toma de decisión en el proceso de reparación de los PNCs. Y quisiera saber si alguno de ustedes puede apoyarnos con responder un poco la pregunta de este colega, Rajiv Maher. No sé quién se anima a tomar la palabra. Y a los asistentes, por favor, si cuando van enviando sus preguntas, nos pueden decir si tienen algún deseo en particular de hacerle a algún país, también nos puede ayudar para orientar la moderación. Muchas gracias. A ver, Marcela. Sí, ¿se escucha? Sí, parece que sí. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero la verdad es que en un sistema, digamos, efectivo de solución de diferencias o no confrontacional, los intereses de las partes son esenciales para poder hacer una intervención. Por lo menos en la experiencia nuestra, lo que uno busca es tratar de, más allá de la posición inicial, es decir, la solicitud específica con la cual un solicitante o, como plantea la persona, una víctima pueda llegar ante el punto nacional de contacto, que va a ser un petitorio tal vez más específico, es ir y ahondar en cuál es el interés que esa parte quisiera abordar y de esa manera tratar de construir junto con la otra parte una forma de reparación que pueda ser en cierta forma que atienda lo que el solicitante ha requerido, pero que a la vez también atienda el interés de la empresa o la entidad que nosotros estamos notificando. Es así como funciona el mecanismo, por lo tanto, concuerdo que es fundamental tener en vista el interés del solicitante, por lo tanto, veo difícil que pudiera una instancia de reparación efectiva sin atender esa inquietud, porque si no, en el fondo no estaríamos llevando adelante el proceso. Por lo menos esa ha sido nuestra experiencia, intentar de trabajar con los intereses, independiente de si la solicitud específica y puntual no sea necesariamente el resultado final, pero ojalá lograr que alguno de los intereses sí sea abordado por el resultado de la intervención del PNC. Gracias. No, gracias a ti, Marcela. Y quizás recién estaba levantando la mano nuestro colega de Brasil. Y entonces Carla nos pregunta cómo colaboran los PNC entre ellos y dónde podemos encontrar los términos de referencia, de colaboración de esos puntos, digamos, entre los puntos nacionales de contacto, y un poco más que nos cuente sobre estas experiencias de trabajo en conjunto. Quizás el colega de Brasil nos puede decir algo. Sí, muchas gracias. Me perdone por mi portuñol, sí. Pero a mí me gustaría responder la pregunta que antecedeu, sí, porque para nosotros está siendo un evento muy importante. Creo que as questões levantadas pela colega são coisas diferentes, porque acá em Brasil temos uma via judicial e uma para reparação, sí, de los casos, pero también tenemos
la vía de los PCNs, ¿sí? Yo creo que los PCNs acá en Brasil, nuestra experiencia es que nosotros tenemos nuestros límites para tratarmos de buscar un acuerdo entre las partes, ¿sí? Y se ha mucho hecho en Brasil. Hoy, por ejemplo, tenemos algunas instancias puntuales por incumplimiento de los casos relacionados a los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Pero en nuestra experiencia acá son cosas bastante distintas, podemos decir eso, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Tenemos otra pregunta general que nos llega de nuestra página quintoregional.org, que dice que en el caso de proyectos de desarrollo, cuando se habla de violación de derechos humanos, ¿cómo es que se verifica si una denuncia es en sí misma una violación a los derechos humanos? Es una pregunta general, no sé si alguno podría tomar la palabra. Hay que tener presente que nosotros no somos entidades fiscalizadoras y tal vez mi intervención inicial iba un poco en línea con lo que señalaba el colega de Brasil. El objetivo, al menos como nosotros lo conceptualizamos, no es definir a ciencia cierta si hubo infracciones, violaciones. La importancia es poder trabajar y generar un espacio de diálogo, ojalá con una mirada de futuro. Con esto no quiero decir que sea irrelevante el impacto en derechos humanos. De hecho, una de las razones por las cuales nosotros tenemos un convenio de colaboración con nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos va en esa línea de poder nutrirnos técnicamente información que de forma natural nosotros no contamos. Pero al final lo más importante es poder generar confianza entre las partes para que ellas mismas identifiquen sus intereses y a través de la conducción de un proceso de diálogo se llegue ojalá a una instancia de reparación. Esa es la mirada nuestra. Nosotros no efectuamos determinaciones de si hubo o no hubo violaciones o infracciones. Hay otros actores del sistema de solución de diferencias, como puede ser el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de sus instancias de fiscalización o los mismos tribunales de justicia, que tienen mucho más en su ADN ese rol de determinar si hubo o no hubo una infracción. En cualquier caso, creo que siempre es importante tener los vínculos con los actores públicos que sí están llamados a hacer esas fiscalizaciones para que nutran de información al PNC. Sin perjuicio que no va a ser ese el centro de nuestra labor, sí es importante tenerlo en nuestra acervo de información ante un caso específico. Yo creo que es importante como sacar el tema de que nosotros no estamos llamados a fiscalizar o definir violaciones, sino más bien a generar un espacio de diálogo donde ojalá las partes, conversando directamente con la intermediación nuestra, puedan llegar a una solución a la diferencia que ya existe. Muchas gracias. Sí, si pudiera quisiera ahondar en lo que dice Marcela, porque el PNC de Costa Rica nunca ha recibido o no ha recibido todavía su primera instancia específica. Ciertamente está concebido, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante de delimitar, que el PNC va a ser un espacio de diálogo, ¿verdad? Nuestro PNC tiene puntos focales en diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo. Si hubiera un tema que concierne a estos diferentes expertise, ¿verdad? De diferentes ministerios, e incluso podríamos acudir a nuestra Defensoría de los Habitantes en caso de que viéramos que hay un problema de fondo que tal vez quisiéramos más información de cómo manejar, ¿verdad? Pero nuestros roles de mediadores realmente no es de señalar si hubo o no algún quebranto, alguna violación a derechos humanos específicamente, ¿verdad? Hay otras instancias, incluso interamericanas, ¿verdad? A nivel regional que se encargan de eso. Nuestro rol realmente es facilitar una reparación y un diálogo, ¿verdad? Que impacte positivamente a la víctima y que realmente le dé un espacio también a la empresa para entender qué es lo que está pasando, la situación y demás, y poder cambiar su conducta en una orientación más positiva, quizás. Gracias. Perfecto. Y no sé si Perú, nuestra colega de Perú, quizás quisiera complementar sobre esta pregunta. Sí, Agustina, ¿no? Como mencionó ya tanto el PNC de Chile como el de Costa Rica, debe quedar claro que
el punto nacional de contacto no tiene un rol judicial, ¿no? No tiene un rol fiscalizador y es más que todo brinda un foro de diálogo para que las empresas y sus otros stakeholders puedan llegar a una solución, ¿no? Nosotros, como punto nacional de contacto, lo que vamos a hacer es verificar que exista una vulneración a las líneas directrices, pero no nos vamos a abocar a una función de jueces o más ligados a una función más judicial, ¿no? Entonces, sí, también es un rol que tiene el punto nacional de contacto de dar a conocer realmente cuáles son los alcances de su función para que no exista una expectativa equivocada por parte de la sociedad civil o de las ONGs o de cualquier otro actor que decida acudir al punto nacional de contacto a través de una instancia específica, ¿no? Gracias, Lisbeth. Y esto me lleva a una pregunta que nos había llegado en el anterior, en la sesión plenaria, en el cual preguntaba Carla Areta que ella conoce las líneas directrices de la OCDE, pero que son solo guías que otorgan mucha discrecionalidad en la colaboración y quizás poca certidumbre. Y además que las reglas, digamos, los documentos están en inglés. Entonces, quizás Catalina, si está conectada de Colombia, quizás nos puede contar un poco más. Gracias, Agustina. Muy buenas tardes a todos y de antemano pido disculpas que no está proyectado mi video en este momento, pero por problemas de conexión prefiero que quede al menos tener seguridad que me estén escuchando. ¿Me podrían repetir la pregunta? Porque teníamos entendido que era otra, la que estaría de otro de los participantes que habían hecho sobre el tema de las recomendaciones y el seguimiento a las instancias específicas. Sí, en realidad era una pregunta quizás más dirigida para poder avanzar, que era, bueno, un poco vimos algunos desafíos que hay. Primero, en articulación, oportunidades y desafíos de articulación entre distintos mecanismos. Luego hicimos algunas preguntas en relación a la participación de las víctimas y la diferencia que marcaban estos colegas de, bueno, PNC no es un mecanismo judicial. Luego, otra colega nos hacía una pregunta que me pareció que venía a cuento ahora, que era justamente, ok, todos los instrumentos los vamos a conocer, pero las guías son bastante amplias, entonces, y además se tienen muchas veces en inglés. Entonces, ¿cómo es este acceso de las víctimas a los PNC ante estos desafíos? Y quizás nos podrías contar un poco más sobre cuál es la experiencia que ustedes tienen. Claro que sí, Agustina, y con mucho gusto. Ahora sí me queda más clara la respuesta. La pregunta, perdón, para dar respuesta, y es que lo importante es que las personas sepan que en cada país que es adherente a las líneas directrices está establecido un punto nacional de contacto que es establecido por los gobiernos que están encargados de la implementación de las líneas directrices, y en esa medida cada punto nacional de contacto en esa labor de difusión que realiza cuenta con información, con página web que pueden consultar los interesados, y esa información sí está disponible. Por lo menos en el caso de Colombia, en nuestro sitio web, toda la información referente a las líneas directrices están de manera disponible para todos quienes los necesiten, y pues puede consultar también en versiones en inglés ya directamente a la OCDE, pero en sí la información está ahí disponible para que las personas puedan consultarla, e igual que ese es un deber nuestro como puntos nacionales de contacto, que los interesados se aproximen a nosotros en caso de tener dudas de cómo presentar una instancia específica, que les demos capacitaciones, que podamos tener una relación más directa con ellas para que conozcan el mecanismo y cuál es no solo las líneas directrices, sino también su alcance. Gracias, Agustina. No, gracias a vos, Catalina. Y de esto también tenemos otra pregunta para México, que nos dice una participante de Vimeo, nos dice que qué acciones están tomando para fortalecer la estructura del Punto Nacional de Contacto de México. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, les comento que estamos trabajando en una propuesta que ya enviamos al secretariado de la OCDE, y en nuestra estructura, como ustedes saben, nosotros no contamos con un órgano o un cuerpo asesor.
En esta propuesta, para actualizar y fortalecer nuestra estructura, lo que nosotros estamos proponiendo en primera instancia es incorporar algunas dependencias o autoridades del gobierno mexicano con atribuciones específicas en algunos de los tópicos de las líneas directrices. Entre ellos, por ejemplo, está la Secretaría de Gobernación, a la que les haremos saber esta propuesta en una reunión que tendremos en noviembre. La Secretaría de Gobernación tiene injerencia en el tema de derechos humanos. También estamos considerando a la Secretaría de Medio Ambiente por los temas ambientales, a la Secretaría de Trabajo para temas laborales, a la Secretaría de Hacienda para algunas cuestiones fiscales, etcétera. Y con esta medida consideramos que podríamos iniciar un cuerpo asesor que sea experto en cada uno de los tópicos o temas de las líneas directrices, para de esta manera poder tener un conducto con autoridades expertas en cada uno de los capítulos para los casos que se nos presenten y tener, digamos, esta asesoría técnica. Perfecto, gracias por comentarnos un poco más la idea o no, la ruta que tiene México pensada para fortalecer a su PNC. Y quizás de nuevo llamar a Catalina de Colombia para que nos pueda contar un poco. Hay una pregunta que dice que si bien, digamos, no se identifican violaciones, digamos, los PNC no identifican propiamente violaciones, pueden sí identificar el incumplimiento de las líneas directrices y en ese caso, ¿qué lugar ocupan las recomendaciones y el seguimiento de estas instancias específicas? Gracias, Agustina, y muchas gracias por la pregunta al participante, muy pertinente, porque ese es un mensaje que quisiéramos enfatizar y que es algo que han dicho los colegas de los PNCs de los demás países, y es que si bien las líneas directrices son recomendaciones y no son vinculantes, y que nosotros no ejercemos una labor judicial ni tomamos determinaciones ni acciones o determinaciones contra la conducta empresarial que tuvo la empresa multinacional, sí podemos hacer recomendaciones que ayuden precisamente a las partes a tratar de resolver sus diferencias. En esa medida, desde el punto de vista del PNC de Colombia, esa es una gran virtud y una de las grandes fortalezas que tiene el mecanismo, porque precisamente somos una plataforma de facilitación, de diálogo que permita a las partes construir sobre esas bases y poder mejorar el relacionamiento, la actividad empresarial, la relación e impacto que tiene la empresa multinacional sobre la sociedad en la que actúa, sobre el ambiente en el que actúa. En esa medida, el PNC tiene esa labor de poder dar recomendaciones y ayudarles a las partes a implementar un plan de trabajo que les permita sobre el camino y sobre la marcha poder cumplir como con esas preocupaciones que tenían las partes cuando interpusieron la instancia específica. Gracias, Agustina. No, gracias a vos, Catalina. Entonces, hasta ahora hemos hablado un poco de las instancias de articulación entre distintos mecanismos, digamos, entre los PNC y otros distintos mecanismos, también sobre el acceso a la información por parte de las víctimas y del empoderamiento. Y me gustaría acá un poco quizás hacer una pregunta argentina en relación a pensar los incentivos para las empresas, es decir, ¿qué incentivos tienen las empresas para participar en las instancias de los PNC? Y, digamos, en base a la experiencia de Argentina o incluso de la experiencia de la red de PNCs, ¿qué porcentaje de empresas terminan aceptando la intervención a participar en estos espacios de diálogo, digamos, a partir de los reclamos que se presentan ante los PNC? Muchas gracias por la pregunta, que realmente es muy útil. Por un lado, la importancia para las empresas de cumplir con las líneas directrices tiene que ver con que las empresas no solamente intentan maximizar los beneficios, sino que cuando lo hacen, digamos, son más valiosas para la sociedad e incluso más valiosas como empresas cuando logran tener una buena relación con la comunidad en la que se encuentran, cuando tienen buenos vínculos con sus trabajadores, etc. Porque uno de los aspectos positivos de este mecanismo, que es no judicial, el mecanismo de los puntos nacionales de contacto,
es que baja la litigiosidad y por lo tanto bajan los costos asociados para las empresas y aumentan los beneficios en la medida en que las sociedades donde se encuentran las empresas las consideran que las empresas no solo les interesa ganar dinero como naturalmente hacen las empresas, sino además hacerlo en un contexto de respeto a los derechos humanos, respecto a los derechos de las sociedades, etc. Y en cuanto a cuántas empresas han aceptado o aceptan, digamos, las mediaciones, yo creo que tenemos que considerar lo que pasaba hace unos 5 o 10 años y lo que pasa ahora. Y lo que se ve, si uno ve las estadísticas, si uno analiza los casos, es que cada vez más hay empresas que aceptan la mediación del punto nacional del contacto, porque entienden que justamente el diálogo entre las partes puede llegar a ser beneficioso, puede reducir el costo que implica en términos de tiempo, en términos de material humano y de dinero, el llevar estos casos a la justicia. Por lo tanto, para las empresas es y debe ser algo positivo el cumplir con las líneas directrices e intervenir activamente en las instancias específicas. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Y creo que, digamos, tenemos una pregunta que también es muy interesante, que es sobre, que quizás la puede responder Costa Rica, sobre los desafíos regionales, o mejor dicho, ¿qué desafíos regionales específicos identifican en comparación con algunas experiencias europeas que se muestran como exitosas? Y en particular, ¿qué estrategias específicas sugieren desde el espacio latinoamericano de puntos nacionales de contacto? Esta es una pregunta, muchísimas gracias, Agustina. Esta es una pregunta que nosotros hemos hablado mucho. Tenemos una red latinoamericana de PNCs, precisamente para apoyarnos y compartir experiencias en caso de que tengamos, porque sí los tenemos, retos comunes y demás. El año pasado que tuvimos una de las primeras reuniones de esta red, hablamos precisamente de los desafíos regionales y creo que van en 2 vías, quizás. La primera promoción, ¿verdad? Tenemos países, número 1, que son muy grandes en extensión territorial y hablábamos de cómo capitalizar alianzas con otras instituciones que tal vez tengan presencia regional para poder anclarnos ahí, poder promover cuál es el rol de los PNCs, qué son las líneas directrices, cómo utilizar los instrumentos de debida diligencia y demás. Y la segunda, creo que es más tal vez diálogo con las empresas de por qué es importante que tengan una participación activa, por ejemplo, si hay instancias específicas, y precisamente lo que estaba explicando el embajador Pofo hace unos minutos, de por qué es importante para ellas actuar de una forma que sea vista como conducta empresarial responsable, ya sea porque les va a permitir encadenamientos comerciales, ya sea por un tema reputacional, ya sea porque van a impactar positivamente a las comunidades donde están, ¿verdad? Entonces, yo diría que esos son 2 desafíos fundamentales que tenemos ahorita en la región y en los que tratamos de trabajar en conjunto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Y nos queda menos de un minuto, y quizás nuestro colega de Brasil puede cerrar este espacio contándonos, y le voy a dar una opción, o bien un mensaje clave para mandar a la audiencia para que se animen a utilizar estos mecanismos. Esta es una pregunta que me parece interesante para el cierre. O bien también tenemos un montón de preguntas de Vimeo que podría ser qué estrategias se han dado para abordar la extensión territorial del país y la diversidad de reclamos, así como la diversidad de comunidades interesadas. Cualquiera de las 2, Mauricio, brevemente, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Márcio, ¿sí? Muchas gracias. Sí, no hay problema. Sí, acá en Brasil nosotros tenemos el gran desafío, sí, porque nosotros somos un país muy grande, sí. Pero yo creo que es muy importante decir que acá, y yo siempre hablo eso en nuestros encontros, que nós somos acá, nós trabalhamos como coordenadores de um grupo de trabalho, sim? E temos, então, um grupo de trabalho interministerial que está composto por vários membros responsáveis
pelos temas relacionados às diretrizes, sim? Nesse caso, por exemplo, temos o Ministério de Direitos Humanos que nos ajuda acá em las instâncias específicas relacionadas a los direitos humanos, sim? Pero é um grande trabalho, acá temos muita dificuldade para acessar, muitas vezes, casos em estados que são lejos de acá, de nossa capital, sim? Temos casos que, às vezes, temos que fazer mediações muito complexas, sim? Não é algo muito fácil de se fazer. Pero temos esse desafio acá, estamos tentando encontrar salidas para isto, sim? E nós estamos a cada dia mais tentando acá melhorar nosso trabalho, sim? Solamente eso, muchas gracias. No, gracias a ti, Marcio, y perdón que te cambié el nombre, pero bueno, muchas gracias, Marcela. No hay problema. Alejandro, Marcio, Catalina, Ariana, Carla y Lisbeth, ha sido un placer tenerlos con nosotros y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Ya damos por finalizado, los invitamos a que se unan de nuevo en el auditorio a la sesión plenaria donde daremos cierre a este foro y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros de la organización. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.